Perú, estamos hablando directamente, por decirlo así, de uno de los países más megadiversos del mundo, ¿ok? Un país con una diversidad en cuanto a lo que es la flora, la fauna, ¿ok? En los climas, inclusive en la producción. Entonces, vamos a describir, y tú como buen peruano me imagino que tú sabes mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de tu país desde el aspecto y desde el punto geográfico. Bien, sabemos que el Perú está ubicado en la región central y occidental de América del Sur. No te olvides de eso, por favor. Esa es la ubicación que tiene nuestro país. Está ubicado, ¿ya? En la región central y occidental de América del Sur, que lógicamente limita con países. En este caso, pues por el norte limitamos con el país del Ecuador y también con Colombia, ¿ok? Por el lado del este limitamos con uno de los países más grandes de Sudamérica, en este caso estamos hablando del Brasil. Por el suroeste limitamos con Bolivia y por la parte sur vamos a limitar con el país sureño que es en este caso Chile. ¿Ok? Eso ya lo sabemos por lógica, eso ya lo sabemos pues prácticamente porque ya lo venimos aprendiendo año tras año y más o menos sabemos cuáles son las ubicaciones y con qué países limita nuestro país, ¿no? El Perú es considerado como el tercer país más grande de América del Sur después de Brasil y Argentina, ¿ok? Ya en este caso sabemos que la capital radica en Lima, que es el lugar donde se centraliza el poder político, el poder comercial y el poder financiero del Perú. Entonces, al ver que Lima es la parte céntrica, a esa anomalía se le conoce como centralismo, ¿ok? Porque todo se centra en la capital. Ahora, ante esta situación, tenemos algunos datos relevantes, ¿no? La forma de gobierno. ¿Qué forma de gobiernos existen en el Perú? La forma de gobierno en el Perú es una forma de república democrática presidencial. En otros países aún siguen existiendo los reyes, ¿ok? Aún todavía siguen existiendo reyes. En cambio, en nuestro país, ya después de la independencia del año 1821 y con la confirmación en el año 1824, sabemos que el Perú viene a ser un país republicano y demócrata, ¿ok? La esperanza de vida, acá es algo curioso, las mujeres viven más que los varones, ¿ya? La esperanza de vida de los varones es prácticamente hasta los 68 años. En cambio, en las mujeres se da hasta los 72 años. Entonces, la esperanza de vida, se puede decir en esta situación, es que en el Perú las mujeres viven más que los varones, ¿ok? Y otro dato, pues importante, que en el Perú existe un poco más de mujeres que hombres, ya que estamos llevados a una continua vida rutinaria laboral y eso pues como que las personas del género masculino suelen tener más cargas laborales. Con esto no quiere decir que las mujeres no, solo que las mujeres canalizan mucho más la forma laboral de forma diferente. ¿Ok? El idioma oficial, en este caso tenemos el castellano y el quechua, ¿no? ¿Por qué no decirlo también en español, que en ciertas regiones todavía se habla de nuestro país? En cuanto a la religión, sabemos pues ya por colonización española, tenemos la religión católica, ¿no? Y hay más o menos un 90% de iglesias católicas y religión católica, pero el otro porcentaje, el otro 10% se dan pues en iglesias o religiones cristianas, por decirlo así, y protestantes, ¿por qué no determinarlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que es ya hablamos de los límites, en cuanto a los problemas sociales, en el Perú sí se encuentran muchos y grandes, graves problemas sociales. En este caso tenemos narcotráfico, aún todavía se sigue existiendo el narcotráfico, aún tenemos el contrabando, el problema de inseguridad, los disturbios, ¿no? Ahora, en este caso, pues el problema de la corrupción, que eso pues hace muchos años todavía aún lo seguimos percibiendo, ¿no? En toda esa situación, pues el Perú intenta relucir, el Perú intenta salir adelante, ¿no? Pero con gobernadores incompetentes, con presidentes, con congresistas que solamente prefieren llenar el bolsillo antes que preferir hacer vivir bien a la población, pues el Perú todavía va a seguir en ese proceso letárgico de crecimiento, ¿ok? En este caso, el Perú cuenta con cuatro cuencas, ¿ya? Cuatro cuencas, las cuales, pues, en este caso son de forma de intercambio comercial. ¿Qué son cuencas, profesor? Son ríos, por decirlo de esta forma, ¿ok? Son vertientes. Para esta situación se utiliza estas vertientes ya para la industria, para el avance científico, para el aporte cultural y para la navegación de la población. Eso es lo que vamos a analizar. Bueno, en segundo vamos a hablarlo más a detalle, ¿ok? En clima y en vegetación, pues hijos míos, tú y yo hemos experimentado al vivir en este hermoso país, pues una variedad de climas impresionante.
tenemos tres regiones, las cuales son muy diversas y con diferentes características. Hay una diferencia de temperatura y eso se debe a que tenemos en nuestro país una cordillera, la cual pues hace diversa la calidad de climas en nuestro entorno, en nuestro territorio. En este caso tenemos pues con la cordillera de los Andes hace como un termostato, la cual en el Perú se ve la evidencia de muchas diferencias climáticas en diferentes sectores, ¿no? Se acumulan en este caso la variedad de plantas, flores, ¿no? Las fauna también, y pues en nuestro país tenemos un total de 40.000 a 50.000 especies de plantas, ¿no? De las cuales pues tenemos en este caso 3.000 tipos de orquídeas y un sinnúmero también de variedad en la fauna silvestre, ¿no? Entonces tenemos, el Perú cuenta con los famosos 84 microclimas, eso ya es algo más extenso. El señor Javier Pulgar, ya le suelto un dato, el señor Javier Pulgar, él había estudiado que en el Perú existen 8 pisos altitudinales, 8 lugares donde pues prácticamente se evidencian entornos donde se puede desarrollar la flora, la fauna y el hombre, y por qué también no los climas. Luego vino Antonio Brac y dijo, ya no son 8, ahora son 11, también conocida como las 11 ecorregiones del Perú. Ahora nos damos cuenta que ya no son 11, ahora son 84 microclimas, los cuales pues hacen que en el mundo prácticamente, que el Perú sea conocido, disculpen el término, que el Perú sea conocido en el mundo por tener una megadiversidad de climas, flora y fauna, jóvenes, que eso pues ayuda mucho a nuestra población. Bien, vámonos por regiones, ¿no? Desde primaria hemos aprendido esta situación. División geográfica de la costa. Es estrecha, es desértica, con una extensión de más o menos 3.800 kilómetros, ¿ya? En este caso, atravesada por 52 ríos, que forman valles, los cuales esos valles pues son productivos en cuanto a la agricultura, y la costa ocupa el 11% total de toda la superficie de nuestro país. La temperatura de la costa va a variar entre los 12 grados hasta los 30 grados en verano, ¿ok? El clima es variable. Y pues gozamos con algo, con un privilegio muy interesante, que al estar en una región costera, lógicamente limitamos con el Océano Pacífico, ¿ok? Ante esta situación, pues sabemos que la costa es muy importante, ya que en la costa se centraliza, está la capital, aquí también está el puerto del Callao, ¿no? Y entonces, al estar en la costa, pues la costa también tiene como la pesca, la fuente de materia prima muy importante y también fuente de industria, la cual utiliza pues para poder llevar alimento aquí a la población y de esa misma forma poder exportarla, que es la forma más eficaz de incrementar la economía. Bien, ahora vámonos con la sierra. ¿Ok? La sierra, el lugar más interesante de nuestro país en sí. Lugares donde pues prácticamente se formaron grandes altas culturas, donde se desarrolló también una de las civilizaciones más importantes de Sudamérica, que es el Imperio de los Incas. Ahora, la sierra, conformada en este caso por la cordillera de los Andes, que viene a ser el aspecto más importante geomorfológicamente hablando, ¿ok? Con un relieve, con climas, con recursos hidráulicos, con vegetales, animales y minerales muy importantes en nuestro país. La sierra ocupa el 30% de nuestro territorio y aporta muchísimo en lo que es la materia prima. Normalmente la sierra tiene un ancho de 400 kilómetros ya al sur y 240 kilómetros en el norte. Más o menos la latitud, aquí hablamos de latitud, más o menos va desde 500 a 6.700 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos hablando de los puntos más altos, ¿no? Existen distintos tipos ecológicos, climas, flora, fauna diferente, con una temperatura más o menos de 24 grados ya al mediodía y bajas a 0,3 grados por la noche. Entonces, más o menos el clima sí es más extenso, es más crudo en las noches, ya que pues la cordillera de los Andes determina a través de sus factores climatológicos que la parte sierra de nuestro país se mantenga en ese estatus. Ahora, hay algo muy importante que recordarles de la sierra, que la sierra viene a ser, en este caso, ¿no? El factor más importante de producción financiera. ¿Ok? Aquí encontramos materiales preciosos como el oro, el cobre, la plata, ¿no? La cual también se trabaja la minería. Lastimosamente en el Perú no existe, por decir así, no existe un plan de contingencia en cuanto a lo que es la contaminación debido a la minería. ¿Ok? Hay muchas, tú puedes ver en las noticias, que ves noticias, ¿no? Ves que hay grandes centros mineros, ¿no? Que están viendo más lo suyo y están eliminando, ¿no? En este caso, contaminando los ríos, que pues se hace mucha falta en cuanto a lo que es la agricultura. Pero así como tenemos un lugar tropical, un lugar frío, tenemos un lugar muy caluroso,
En este caso vamos a hablar de la selva. Y la selva se divide en dos fragmentos, ¿no? La selva alta y la selva baja. Cuando hablamos de la selva alta, estamos hablando de las regiones más vírgenes de la selva, lugares donde pues la población no se desarrolla, ¿ok? La selva alta es donde la flora, la fauna tiene mayor apogeo y ellos pueden subsistir de la forma más natural. Ahí la población no llega. Pueden haber pobladores. Se sabe que en la selva hay tribus, ¿ok? Hay pobladillos donde no conoce el mundo actual, ¿no? Donde no sabe que hay una modernidad, sino que viven ellos en su propio mundo. Ya son tribus que prácticamente viven en el anonimato. Ahora, en cuanto a la selva baja, es el lugar, es una llanura donde pues ahí sí la población puede desarrollarse de la mejor manera, trabajan ahí la agricultura, trabajan la ganadería, ¿ok? Y más o menos la temperatura va desde los 35 grados de calor, ya en tiempos de verano, y puede disminuir hasta los 8 o 12 grados, pues que tampoco digamos que es muy frío, ¿no? Si alguien ha visitado la selva se puede dar cuenta de esta situación. Ahora, la selva también cuenta con una biodiversidad sustentada en los climas y la abundancia de agua que ésta presenta, ¿ok? Ante esta situación también nos damos cuenta que aquí hay muchos valles fértiles, los cuales se trabaja y es un gran potencial agricultor. Y no solamente para la agricultura, sino también en este caso para el aspecto de la minería también. ¿Ok? Y los recursos genéricos, por ejemplo, como el gas de camisea, los cuales, pues, gracias a la selva amazónica se pueden producir. ¿Ok? Entonces, la selva ya tiene lo suyo. La selva es muy importante y pues al ser el sector selvático y más verdoso de nuestro país, viene a ser el pulmón, ya viene a ser el pulmón de nuestra patria. Y bien, el mapa, como ya nosotros la conocemos, ok, sabemos que la selva ocupa mayor aspectos de territorio, la sierra y en este caso la costa viene a ser una franja. Pero estas tres al final son un solo país con prácticamente con mucha riqueza, con muchos prospectos para el futuro. Ahora, cuando hablamos de cuencas hidrográficas, lo que ya les venía diciendo, hablamos de cuencas que son ríos, que paralelamente se van a distribuir en nuestro país. ¿Ok? Hay ríos que son muy importantes. El Perú cuenta con 52 ríos paralelos. ¿Ok? Muchos de estos desembocan, ya desembocan en este caso en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de las vertientes de la costa, ¿ya? O la vertiente del Pacífico, son los ríos que van a desembocar en el Océano Pacífico. Luego tenemos la cuenca del Titicaca, que son ríos estacionarios, que no tienen una salida, ¿ya? Son estuarios, no salen, se quedan ahí. O también tenemos la vertiente del Atlántico, que son ríos que van a desembocar en el Océano Atlántico. En este caso, la cuenca del Amazonas, ya en este caso es conocida y es navegable, ¿ok? Muchos de las personas que viven en la parte selva de nuestro país, pues logran tener este lugar como un acceso y una vía de comunicación, lo cual pues te permite salidas, en este caso para Paraná, o también puedes irte para Paraguay, o también, como ya les había mencionado, desembocar en la parte del río Atlántico y llegar hasta Argentina inclusive. En cuanto a lo que es la cuenca del lago Titicaca, sabemos que el lago Titicaca es una cuenca compartida entre Perú y Bolivia, de la cual muchos ríos que nacen en el Perú terminan desembocando en Bolivia, ¿ok? O otros ríos nacen en Bolivia y terminan llegando hasta el Perú, ¿ok? Ahora, en este caso, pues uno de los principales ríos, el más grande y el más conocido que nosotros tenemos, pues es el río Amazonas, ¿no? Es el río más conocido, el río que pues prácticamente es el que es el más resaltante debido a su longitud, debido a que a su alrededor se alberga diversidad de la flora, diversidad de la fauna, ¿ok? Y pues este río logra desembocar, por decirlo así, en la parte de la vertiente del Océano Atlántico, ¿ok? Como nos dice aquí el texto, alberga más o menos cerca de 900 especies de peces calificados alrededor de toda esta longitud del río Amazonas, ¿no? Luego de esto tenemos otro río, el río Amaru, o también conocido el río Madre de Dios, el cual pues tiene una longitud muy interesante, ¿ya? Y que a sus alrededores, como tú puedes darte cuenta en la imagen, ¿ya? Que a sus alrededores también son afluentes a otros ríos, ¿ok? Afluentes a otros ríos, a otras cuencas. Entonces, los ríos, en este caso, como el de Madre de Dios, va a ser declarado como la capital de la biodiversidad. Anota esto, por favor, ¿ya? El río Madre de Dios es como conocido como la capital de la biodiversidad, porque también a sus alrededores, tanto como la flora como la fauna, se puede distribuir y puede coexistir de una forma natural y pues en este caso sin tener la amenaza ya de algunos cazadores o de problemas forestales como las se pueden ver en diferentes lugares.
Bien, luego de eso tenemos el río Ucayali, el cual también, aquí lo tenemos visto en la imagen, acá está, ¿ok? El cual también se va a hacer confluyente o afluyente y va a llegar pues a través del río Amazonas, llegar a lo que es el océano Atlántico, ¿ya? Muchos de estos ríos van a terminar, más que todos los ríos de nuestro país terminan en el océano Atlántico. La importancia del río Ucayali, producción, ¿ok? Y este río está ubicado cerca de la población, entonces al estar ubicado cerca de la población permite, en este caso, la agricultura y también la ganadería, ¿ok? Luego tenemos el río Marañón con las mismas características en cuanto a la biodiversidad y la diversidad de la flora y fauna, ¿ok? El río Guayaga también con la misma tónica, solo que es muy difícil poder navegar en este río por las cauces y por lo veloz que puede ocasionarse estos ríos. Y muchos de estos ríos jóvenes, ya muchos de estos ríos sirven para lo que es el aspecto de la hidroeléctrica. Más o menos, muchos de estos ríos terminan en los famosos pongos. El pongo es cuando el agua va a una velocidad muy fuerte y esa velocidad es aprovechada para generar energía. Y al generar energía, pues llevas luz a estos lugares donde pues prácticamente se necesita. ¿Ok? Se necesita muchísimo. Bien, ya tenemos aquí el Ucayali, ya hemos visto el Marañón, el Guayaga. En cuanto a la población, aquí sí vamos a tener que evaluar un poquito la población, ya que con la enfermedad esta del COVID-19 ya ha disminuido la población. Antes éramos, en ese tiempo, este censo que se hizo en el 2007 eran de 30 millones, ahora se sabía que éramos 33 millones de habitantes aquí en el Perú, pero con esto, lo del COVID, prácticamente pues ya la población ha venido disminuyendo, ¿no? Ante esta situación, pues sabemos que esta enfermedad, esta pandemia, ha logrado, pues no solamente en el Perú, ha logrado en el mundo entero causar conmoción, muerte y a su vez también la despoblación de ciertos sectores, ¿no? Ahora, la población pues es muy diversa. La costa más o menos es el lugar donde más es habitable, ¿ya? En la costa es donde pues prácticamente es el centralismo. Ahora, para hacerte más, más rápido para que tú lo aprendas, hablaríamos de que en la costa se centraliza gente de la sierra y la selva. Yo no sé si habrás visto en las noticias, si te acuerdas, cuando un momento, cuando esto ya de la pandemia se hizo más fuerte, muchas personas empezaron a regresar a sus lugares de orígenes, a retornar a sus departamentos, a sus regiones, porque ya en Lima no se encontraba la calidad de vida. Entonces, la gente prefirió retornar a su lugar de origen, ¿no? Para poder permanecer tranquilos ante esta situación de la pandemia, ya porque esto ya en la economía lo había afectado hasta no más, ¿no? La población, pues, prácticamente sabemos que entre los 0 y 14 años de edad, más o menos es viable, todavía la población naciente es importante. En este caso, jóvenes que están entre los 15 hasta los 64 años de edad son un 62,2%. Entonces, hay todavía. Personas de 64 años a más, debido al COVID, prácticamente ha bajado a 5,1, ¿no? Entonces, las personas más vulnerables prácticamente se han visto afectadas ante esta situación. En cuanto a lo que exportamos, y con esto ya terminamos, en cuanto a lo que nosotros exportamos, pues, ¿qué es lo que mandamos al mundo? ¿O por qué somos conocidos en el mundo? Uno, somos conocidos porque tenemos en nuestro entorno una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Luego de eso, somos conocidos también porque en nuestro territorio está el cobre, el oro, la plata y el zinc, y eso se exporta. También tenemos en este caso en los productos industriales, ¿no? Tenemos la harina de pescado, el algodón y productos textiles, ¿no? Entonces, ante esta situación, jóvenes, el Perú es conocido por uno, ya por ser el lugar donde también se puede trabajar la minería de una forma impresionante. Dos, en esta situación tenemos en este caso la harina de pescado, el algodón y productos textiles, los cuales son muy importantes, ya son muy importantes, la cual pues logra el incremento de la economía y el desarrollo que ésta nos puede ayudar y presentar. ¿Ok? Y bien, jóvenes, esta es la forma de, pues, de cómo hemos venido estudiando hasta el día de hoy en nuestro país, con sus diferencias, con su diversidad, con sus formas muy importantes de cómo conocerla, ¿no? Es muy difícil amar algo que no conocemos, entonces, pues al conocer más a nuestro país, vamos a lograr quererlo y amarlo mucho más. No tenemos nada de qué envidiarle a otros países en el mundo. Bueno, si tendríamos algo que envidiar sería el orden, el respeto a las normas, a las leyes, a la política, pero no hablemos de política, acá hablamos de región y el Perú, pues es uno de los más grandes países que tiene una gran diversidad dentro de su territorio y eso pues nadie nos las va a quitar, ¿ok? Bien, jóvenes, hasta aquí pues prácticamente hemos llevado... Profesor, ¿y hay tarea? No, no hay tarea, hijo.
Ya, hasta aquí hemos llevado el desarrollo de lo que es la parte de lo que es el curso de geografía. ¿Alguna pregunta aparte de que no hay tarea?